Buen día, traders. Habla Nino Di Russo. Hoy es lunes 13 de marzo del 2023. Son las 5:18 de la mañana en Arizona, 9:18 en Buenos Aires. Falta una hora aproximadamente, para una hora 10 para que abra el mercado. Vamos a comenzar el briefing del día de hoy, comenzando con la volatilidad. El día viernes la volatilidad creció un 9,59% y se instaló en valores del orden de 24,80. Es un valor extremadamente elevado. Fíjense que cruzó la SMA de 50 y la de 200 en una sola excursión, en un solo día, que es claramente el de ascenso. Como esto era de esperar, afectó a los índices, comenzando con el Standard & Poor's. SPY 1,44% abajo, y fíjense, tres velas de caídas muy notables que arrancaron con el Evening Star, que nosotros denunciamos como posibilidad el 6 de marzo. El papel se ubicó claramente debajo de la SMA de 200, estaba claramente también en un ciclo de Golden Cross, pero todo esto fue motivado por la incertidumbre que desató los comentarios del presidente de la Reserva Federal el martes y miércoles de la semana pasada. En lo que se refiere al Nasdaq, generó un efecto similar con una caída del 1,4%. Fíjense que en este caso el Nasdaq al menos logró detenerse en el precio volumen de mayor soporte de volumen, que es ligeramente debajo de la SMA de 50. Vamos a ver si para acá o no. Hay una divergencia alcista claramente después de esta corrección, que vamos a ver si le sirve de algo. En lo que se refiere al DMI controlante, claramente es el de caída. El volumen confirma la tendencia, y todo esto, como les dije, se debió a la incertidumbre desatada por el presidente de la Reserva Federal, que inclusive esto afectó la estructura crediticia de los bancos, entre ellos el Silicon Valley Bank, que de alguna manera fue bajada su calificación por Moody's precisamente por disponer de activos en garantía que son bonos del Tesoro, que perdieron valor al esperarse que los nuevos bonos emitidos tendrán un mayor rendimiento. En el caso del Dow Jones, 1,04% abajo. Fíjense que cerró debajo de la SMA de 200 en una clara tendencia bajista con un enorme volumen, prácticamente el doble de lo habitual. En lo que se refiere a IWM, que es el Russell 2000, la caída fue más impactante, 2,88%. De alguna manera, una vela que se aproxima a una forma de martillo, probablemente existiría la posibilidad que esté cerca de la corrección final. Vamos a ver si ese es el caso. En lo que se refiere al put call ratio del día viernes, fíjense que alcanzó 1,22. Esto quiere decir que hay un 20%, un sesgo bajista en el mercado de gente que se está protegiendo con puts más que la operación de calls. En lo que se refiere a la cantidad de empresas que están arriba del promedio ponderado de 50, fíjense que ese número está en 24. O sea, ya es un número lo suficientemente bajo como para poder pensar en la posibilidad de la existencia de alguna suerte de relief rally. Si yo lo miro a esto en la perspectiva semanal, fíjense que, como lo habíamos denunciado en todos los briefings que hicimos, es un evento similar al de 8 de agosto, el que ocurrió en noviembre, y finalmente en los primeros días de enero que nosotros denunciamos esta posibilidad. ¿Puede ir más abajo? Por supuesto que sí. Incluso no es infrecuente que haga correcciones hasta el 5%, pero ya veremos a dónde para. Específicamente queda una semana para que la Reserva Federal decida qué va a hacer con la tasa de interés, y va a despejar ahí todas las dudas. En lo que se refiere a los commodities más importantes, el petróleo subió el 1,38%, haciendo de alguna manera un bullish harami, con un MACD todavía con pendiente negativa, y no hay mucho soporte de precio-volumen como para que continúe alguna suerte de corrección bajista. En lo que se refiere al gas natural, 2,43% abajo. Fíjense que está empezando a ser el patrón de la letra H, y eso no me gusta. Es un patrón bajista. De todas maneras, la baja de los commodities va a ayudar a enfriar la inflación mundial. Se viene un cruce de MACD con pendiente negativa, así que estemos atentos
específicamente a eso. En lo que se refiere a los metales de cobertura más importantes, comenzando con el oro, subió el 2,16, un poco por el ruido mediático del que les hablé, tratando de cruzar por encima de la SMA de 50. En lo que se refiere a la plata, que el otro metal precioso relevante, la evolución fue del 2,28% alcista, con un doji negro. Ya sabemos que esto es porque abrió más alto de lo que cerró y es como que perdiera impulso. En lo que se refiere a las criptomonedas más relevantes, comenzando con Bitcoin, la evolución esta mañana es del orden de los 0,22% bajista, un tremendo doji, y esto es porque está aumentando muy bruscamente la volatilidad nuevamente esta mañana, prácticamente un 7%, así que muchísimo cuidado con eso esta mañana, que puede ser una mañana complicada, específicamente con patrones de pop-up and drop. En el caso de Ethereum, 0,53 bajista, fíjense que no le dio para cruzar la SMA de 50 y está cotizando en los $1.582. En lo que se refiere a la evolución de los papeles que explican la mitad del movimiento del Nasdaq, comenzando con Amazon, 1,65% abajo. Fíjense que claramente está de vuelta en un patrón típico de Blue Ice Failure. El mínimo que tocó fue prácticamente el mismo del 2 de marzo, así que es muy probable que esto continúe con su ciclo tendencial bajista. En lo que se refiere a Meta, ex Facebook, 1,2% abajo, es un papel que igual está en un Golden Cross, vamos a ver si se mantiene en esta dirección o no. Netflix, un papel que ha demostrado bastante fortaleza, se cayó del canal ascendente en el que estaba y sigue en un patrón de Blue Ice Failure típico. Yo creo que esto no va a parar hasta ser atajado probablemente en la SMA de 200 nuevamente. En lo que se refiere a Microsoft, el otro gigante del Nasdaq, 1,48% abajo y logró pararse en la SMA de 50. Vamos a ver si se queda ahí esta mañana o no. En lo que se refiere a Google, la evolución esta mañana ha sido el viernes pasado del 1,83% abajo. También está haciendo el patrón de la letra H, así que cuidado con este papel, así que probablemente siga para abajo. En lo que se refiere a Apple, la evolución es del 1,39% abajo, encontrando soporte probablemente en la SMA de 200. Se viene de a poco el Golden Cross. Vamos a ver si se logra materializar o no. En lo que se refiere al cruce de la SMA de 50 a la de 200. De los papeles argentinos que nosotros miramos habitualmente, Grupo Galicia rompió la SMA de 50 con una caída del 6,77%, así que no es impensable, dado que no hay soporte, que vuelva a testear la SMA de 200 en una caída potente. En lo que se refiere a YPF, la petrolera argentina pasó lo mismo, con un 7,87% abajo. Y fíjense que no hay buen soporte hasta bien abajo de la SMA de 50, que es en la SMA de 200. Así que puede haber todavía con este papel una caída bastante notable. Entre los ETFs que miramos habitualmente, Soxele, el ETF de los microchips, fíjense que cayó a 14,05, encontrando piso en la SMA de 50. Vamos a ver si se queda ahí o no. Hay abundante soporte ligeramente abajo en el orden de los $13. Veremos cómo continúa en los próximos días. En lo que se refiere al ABU, el ETF de las biotecnológicas, 11,61% abajo, una caída tremenda. Fíjense que rompió el soporte habitual que mantenía prácticamente todo el año pasado, y esto se debe justamente a la incertidumbre de la suba de los tipos de interés, algo que también afecta seriamente al ETF de innovación de ARK Investment, 3,41% abajo. Probablemente se pare y se quedó ahí en este nivel de precio-volumen del orden de los $36. Vamos a ver ahora qué está pasando esta mañana. La volatilidad, fíjense que como lo venía diciendo, 6,28% alcista. Estos son los futuros de la volatilidad. En 25,7. De todas maneras, el Commodity Channel Index está muy alcista. Está en 174, así que no sería raro empezar a ver alguna suerte de pullback
Fíjense T2122, que es 4 Weeks New High, New Low, está bien en el piso como para poder pensar en una suerte de relief rally en el que el 23% de las empresas está solamente arriba del promedio ponderado de 50. En lo que se refiere al Nasdaq, que está 34 puntos arriba, pero a no confiarse en esto, fíjense que hizo un Gravestone Doji. Está operando debajo del Trendinator, está operando debajo del Volatility Stop y apenas se encuentra piso entre la EMA 3 y la EMA 8. Recuerden que lo único que falta acá es que rompa la EMA 3 y confirme un patrón de caída, así que ojo con esto. El RSI Stochastic en el día podría estar iniciando un nuevo ciclo. Eso abonaría la hipótesis de un relief rally. La misma situación aplica a la visión de este papel en la semana. En lo que se refiere a la evolución del Standard & Poor's, esta mañana está 15 puntos abajo, y fíjense que la vela que llegó a estar atrapada durante el día entre la EMA 3 y la EMA 8 acaba de romper, estando debajo del Trendinator y del Volatility Stop, lo cual está confirmando una nueva falla, así que ojo. El RSI Stochastic está por iniciar un nuevo ciclo, lo mismo en la semana, pero con este nivel de volatilidad, lo único que se puede esperar en días como hoy son patrones de pop-up and drop, así que mucho cuidado. Russell 2000, 23 puntos abajo, mismos comentarios que de los otros dos futuros. En el caso del Dow Jones, unos 210 puntos abajo, mismos comentarios del resto de los papeles. Esta es una semana bastante activa en cuanto a la presentación de resultados empresarios. De todas maneras, no hay demasiadas empresas de primer nivel que valgan la pena mencionar, salvo algunas, como por ejemplo Adobe el día miércoles, Meta, FedEx el día jueves, y paremos de contar, digamos, el panel no es de precisamente las notables. En cuanto al rendimiento de los bonos de los 5 años comparado con los de los 30 años, bueno, sigue estando negativo. De todas maneras, hubo una reacción alcista después de esta corrección. Esperemos ver este número arriba de cero que podría indicar que empieza a ir en la senda correcta. En cuanto a la información que se publica esta semana, que es relevante, comienza con el día de mañana, martes, el CPI Core, quiere decir que no tiene costos de energía en consideración, que en definitiva es un indicador de inflación. El día miércoles tenemos el Core Retail Sales, o sea, cómo están las ventas, a ver cómo están siendo afectadas por la suba de la inflación. El PPI, que es el Price Productor Index. Después tenemos las ventas de retail y los inventarios de petróleo. El día jueves tenemos la publicación de permisos de construcción, el Jobless Claim, o sea, el subsidio al desempleo, el índice manufacturero de Filadelfia, que es un dato sumamente relevante, y el viernes prácticamente no hay nada. Así que es una semana donde hay alguna data de inflación el día martes, miércoles, y los subsidios al desempleo que de alguna manera, a mi criterio, el número de mañana va a ser el rector para definir lo que va a ser la Reserva Federal en cuanto a la decisión de la tasa de interés. Fíjense que las estadísticas en este momento están dando un 76% que la tasa de interés sea tocada solamente en un cuarto de punto. Y prácticamente un 23% es que se quede igual o que la bajen. Así que ojo con esto, ¿eh? Así que puede haber sorpresas en una semana con la decisión que tome la Reserva Federal. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Los espero mañana en este mismo canal.